Y seguimos en Los de Furia, momento en que usted, ¿qué hace? Yo les voy a contar acerca de la música que estamos escuchando esta noche. Le salió feo hoy. Sí, está horrible. Sí. Bueno, los dos primeros temas de esta noche corresponden a Paraguay. Es decir, que por ahí vamos a estar empezando nuestro recorrido de repaso. Definámonos, 7 o 6. En primer lugar... ¿Qué dice usted? 7 o 6. Minutos, ¿qué hacemos? 6. Dele. En primer lugar escuchamos el tema Huye Hermano, de la banda Revolver. Este tema forma parte de la banda de sonido de la película Siete Cajas. Mírenla, porque es buenísima. Sí, no pasó por los cines rosarinos. Y es pero fantástica. Si puede conseguirla, mírenla porque realmente vale la pena. Genial, fue una película muy premiada en festivales internacionales, realmente muy buena película. Es más, en el Paraguay hay una feria paraguaya, la típica feria paraguaya. Sí. Es muy buena. Sí, muy buena película. Con changarines. Con changarines. Y recién escuchamos el tema Cuña del grupo Pinandí. Bien. Entonces, como le decía, vamos a empezar nuestro repaso por Paraguay. Empecemos, es decir, entonces. La propuesta suya para el día de hoy va a ser una cosa completamente diferente a lo que veníamos completamente, yo me renuevo como Mirta. Exactamente, yo soy más conservadora, más estructurada, por lo tanto lo que voy a hacer es repasar lo que... Eso es lo que nos hace especial, tonta, sí. Lo que voy a hacer es simplemente repasar de alguna manera lo que habíamos estado viendo cuando estuvimos en cada uno de estos países. Cuando estuvimos en Paraguay, yo le conté a usted y le conté a la gente que en cuestión de literatura hay dos, está dividida la literatura de Paraguay en dos grandes producciones lingüísticas. Es decir, hay una literatura en español y una literatura en guaraní, en lengua guaraní. Es decir, se trata de un país bilingüe. Ahora, en relación con la literatura, por supuesto que la literatura escrita en lengua española ha tenido mucha mayor difusión que la literatura en lengua guaraní. Exactamente. Una lengua que manejamos. La literatura paraguaya es quizás una de las más desconocidas dentro de lo que es el corpus de la literatura latinoamericana. De modo que si nosotros tuviéramos que citar a un autor en particular, que es uno de los pocos que ha logrado trascender las fronteras de Paraguay, tenemos que hablar sin lugar a dudas de Augusto Roa Bastos. Augusto Roa Bastos, que fue novelista, fue un cuentista muy importante, el más importante dentro de la literatura de Paraguay, y que además ha alcanzado... No hay ningún escritor de Paraguay que haya alcanzado el nivel de importancia de Roa Bastos, que ha incluso trascendido, obviamente, se ha transformado en uno de los grandes escritores de la literatura latinoamericana. Sin lugar a dudas, al punto de que ha obtenido, dentro de otros premios, ha recibido el premio Cervantes en el año 1989. Roa Bastos es un escritor que ha vivido mucho tiempo en el exilio, esto obviamente derivado de las particularidades políticas y sociales de todo el continente y que se han dado en el caso de Paraguay. Exacto, como usted ya lo ha contado cuando estuvimos visitando por primera vez una cadena sucesiva de dictaduras pero largas. Exactamente. Por ejemplo, la de Stroessner fue la más larga de todas. Entonces Roa Bastos estuvo mucho tiempo en el exilio, mucho tiempo en nuestro país, y de hecho en nuestro país, en la ciudad de Buenos Aires, Roa Bastos escribe la que va a ser su novela más importante, la que lo ha colocado sin lugar a dudas en el lugar que llegó a ocupar dentro de la literatura latinoamericana, que es Yo el Supremo. ¿Usted se acuerda que estuvimos hablando acerca de esta novela? Yo el Supremo es del año 1974. Que no hay una más importante de él. De él, no. Forma parte, Yo el Supremo, de lo que él llamó la trilogía sobre el monoteísmo del poder, o la trilogía paraguaya, que estaría formada por Hijo de Hombre, de 1960, Yo el Supremo, de 1974, y El Fiscal, de 1993. Sin lugar a dudas, dentro de la trilogía, Yo el Supremo es la obra más importante. Yo el Supremo se inscribe dentro de una línea dentro de la literatura latinoamericana, que es la novela del dictador.
que toma como personaje principal la figura del dictador. ¿Qué otras obras podemos citar en este sentido? Señor Presidente, de Miguel Ángel Asturias, Los Pasos Perdidos, de Alejo Carpentier, o El General, no. De García Márquez, Sí, El General en su laberinto, sí. y El recurso del método, el otoño del patriarca, exactamente, ahí estamos. Que yo la confundí. Ahí estamos, con El otoño del patriarca. Entonces hay toda una línea dentro de lo que es la novela del dictador, bueno, a la que pertenecería Yo el Supremo. Además, y no sé si tengo mucho más tiempo, pero sí. Bien. Hay una relación una vinculación muy estrecha entre Roa Bastos y el cine. Roa Bastos ha sido, además, bueno, ha sido guionista y ha realizado muchas adaptaciones de textos para el cine. Le menciono algunos guiones cinematográficos. El trueno entre las hojas, que se acuerda que yo le conté que es esta película que protagonizó la Coca Sarli, cuando todavía no era la Coca Sarli, pero fue la primera película en la que hizo un desnudo. ¿Qué pretende ser? Exacto, sí. Engañada. Supuestamente su marido le dijo: vas a salir con una malla color carne, o te vamos a enfocar muy de lejos, no se va a ver nada. Sí. Y bueno, en su momento fue un escándalo, porque fue la primera película argentina donde se ve realmente un desnudo. Muy bonita. Muy bonita, y esta la película, El trueno entre las hojas, toma el título de un volumen de cuentos. Roa Bastos. Fue tal el escándalo que todo el mundo se olvidó de Roa Bastos. Bueno, pero no sí, exacto. El trueno entre las hojas, Hijo de hombre, Yunco, alias Gardelito, El señor presidente, Don Segundo Sombra, todos guiones en los que participó Roa Bastos, ya sea como autor o como en la parte de adaptación del guión. Y trabajó con directores como Lucas de Mare, Armando Bo y Lautaro Murúa. Es decir, que en Argentina él logró establecer vínculos no solo con escritores importantes, sino con cineastas muy importantes. Bueno, Roa Bastos, como último dato, falleció en el año 2005. Personaje se la ve ahí, alguien para leer. Sí, muy recomendable la literatura de Roa. Recupera la historia de Paraguay, hace una reivindicación del carácter bilingüe de su nación, y bueno, es un escritor muy interesante. Bien, me quedo al próximo bloque porque quiero escuchar más de usted, y porque le estoy tocando la pierna a mi amigo Marcos, de Lomas Luján. Quiero que a mí me entierren como a mis antepasados. Yo quiero que a mí me entierren como a mis antepasados. Yo quiero que a mí me entierren como a mis antepasados. En el vientre oscuro y fresco de una vasija de barro. En el vientre oscuro y fresco de una vasija de barro. Cuando la vida se pierda tras una cortina de años, cuando la vida se pierda tras una cortina de años, vivirán a flor de tiempo amores y desengaños. Vivirán a flor de tiempos amores y desengaños. Arcilla cocida y dura, alma de verdes collados. Arcilla cocida y dura, alma de verdes collados. Luz y sangre de mis hombres, sol de mis antepasados. Luz y sangre de mis hombres, sol de mis antepasados.
que tiene para mí. Si se quieren comunicar con nosotros, sería muy bueno, ya que, insistimos, es el último programa de 2014. Exactamente, el que no lo hace, bien, pueden hacerlo por WhatsApp o mensaje de texto al 156-409-177, o bien pueden dejarnos su mensaje en nuestro perfil de Facebook, Los de Furia. Bien, el perfil Héctor Gallego ya está presente. Ay, sí. Sí. Dice, último programete y ya no molesto nunca. Ya que no molesto nunca. Cierren con Guanuqueando. Es un tema de Divididos. Lo vamos a pedir a cosas. Bueno. Vale. 1515 robas tu un genio. 7064 muy bueno. 6523 grande Zampa. Y el 0365, se me olvidó, muy buena música. Bien. Y bella, inteligente, eufónica y destacada por su cultura. Sentir a mucho que la dejara escapar en 2015. Estimado Juan, Manu. Bueno. Se lo merecía, Manu. Grande Luján, exactamente, Luján. A todos, Luján que está arriba de la mesa, a los aplausos limpios. Muy bien, Luján. El más fiel de todos los oyentes. En algún punto, Luján y yo me gustaría que digan amado Luján, eufónico. Bueno, pero, Juan Cairo, tu nariz eufónica, pero nunca pasa. Siempre es para usted, es así. Bueno, usted es la flor belia. Mi amigo Marcos que dice, Canoso eufónico. Bueno. Pero igual lo hizo muy bueno. Un saludo para Manu. Bien, el momento en donde yo me meto en mis otras. ¿Se acuerda que voy a sacar el teléfono que se lo descarga? Bien, ¿se acuerda que me voy a poner los lentes? Porque ahora tengo lentes. Sí, lo voy a poner exactamente. Pero, ahí está, qué lindo que esté con los lentes. Bien, voy a hablar hoy de mitos. Sí. Exactamente. El mito es la entrada secreta a través de la cual las inagotables energías del cosmos dan vida a las manifestaciones culturales humanas. Las religiones, la filosofía, las artes, los tipos de sociedad del hombre primitivo histórico, los descubrimientos fundamentales de la ciencia y tecnología, los mismos sueños que quien duerme salen de la llamada básica y mágica del mito. Obviamente no lo dije yo. He hecho una recopilación de gente... De definiciones. ¿Qué se dice sobre el mito? Obviamente. Muy bien. Por ejemplo, un estudioso dice de los mitos. Desde un punto de vista, un mito contiene más realidad que la misma historia, puesto que mientras esta última es una narración de sombras, hechos temporales y transitorios, el mito refleja verdades eternas y principios universales. Adhiero completamente. Lo que hace la historia es reconstruir en una anacronía, obviamente en un tiempo diferente. La historia siempre se hace desde el presente. Sí. El mito está construido en ese momento y en esa cosmogonía. Hay una carga simbólica que el historiador no puede recuperar. Entonces me parece muy bueno esto que dicen. Ciertos antropólogos definen el mito reduciéndolo a una historia que refuerza acontecimientos históricos inverosímiles. Sin embargo, otros científicos sociales difieren en este aspecto y afirman que, lejos de ser una exageración de la realidad o simples fantasías que solo existen en la mente de sus creadores, estas narraciones son auténticos mensajes codificados desde la conciencia. Claramente he conocido a alguien que se llama, a la cual respeto mucho, se llama Silvia Bianchi, antropóloga ella, que ella decía que por ahí no, obviamente el pecado, ya no quiero usar el pecado, pero me parece que esa palabra, una buena síntesis, el peor pecado que ha tenido la ciencia es analizar el mito desde la razón. Cuando el mito se construye a un lado completamente diferente, con una lógica completamente diferente. Lo hemos hablado incluso en la columna de literatura, cuando hemos hecho referencia al realismo mágico, y bueno, hasta qué punto todas estas nuevas corrientes literarias recuperan lo que es la conciencia mítica, y se traza ahí también una diferencia con el racionalismo europeo. Exactamente. Completamente. La lógica va por un lado y el pensamiento mítico es otra manera de ver la realidad. Claramente, cuando aplico la lógico, ¿no? Es cuando yo leo el mito más, el libro mítico que está lleno de alegorías, es la Biblia. Sí. Y está demostrado que la razón me permite hacer 15.000 tipos de lecturas. Y tal vez ninguna sea la acertada. Es más, no sé si hay una lectura acertada. ¿Por qué? Porque tiene tanta carga simbólica, y lo simbólico tiene que ver con lo subjetivo, que entonces cuando la razón aborda el mito, siempre está dejando un universo de cosas afuera.
¿Por qué? Porque la razón hay, por ejemplo, mecanismos que no responden a la lógica del mito. No. Porque el mito tiene que ver con mucho más, con una cosmogonía, con un tiempo y un espacio también. Incluso el inconsciente del hombre se acerca más al pensamiento mítico que al pensamiento lógico. Entonces, y nadie podría decir que los sueños no tienen un marco de razón. Claramente se pueden racionalizar, pero no al nivel, porque desde un sueño puedo hacer una obra literaria, como puedo hacer un análisis freudiano, puedo hacer un montón de cosas. Bueno, el mito se maneja así. Entonces, ¿hoy qué tengo? Tengo mitos. Qué bueno. Qué sí, tengo ¿cuánto tiempo? Qué hermoso. Sí. Y ahora queda más o menos un minuto. Dos minutos. Paraguay, pues estoy hablando de Paraguay. Sí. Yacyretá Teré. El del antiguo es un personaje antiguo muy difundido y popular en el mito guaraní. El Yacyretá Teré, fragmento de la luna, se lo considera el cupido guaraní y portador de la fecundidad. Ay, qué lindo. Exactamente, es el genio de la siesta, un cupido, un eros travieso. Es un niño hermoso, pequeño, desnudo, rubio, de cabello dorado y ondulado, con un bastoncito de oro, regordete. ¿Vieron como los angelitos que se dibujan? Sí, un querubín. Un querubín, exactamente. A modo de vara mágica, tiene el palito, fuente de poder mágico de atracción que nunca abandona y de un silbato. Algunos dicen que silba, así. Ajá. Sí. Con lo que imita, o un canto de un pájaro, un chujú, y la gente viene, ¿bien? Anda suelto durante las siestas. Se cree que vive en huecos de troncos o grandes los árboles del bosque. Sí. Acá viene lo terrible de Yacyretá Teré. Yacyretá Teré atrae a los niños con el silbato, le dice, y tocándolos con el bastón, ¿qué hace? Y es ventrílocuo también, dice, vení, nene, vení, le dice. Ay, no, hola, dice, exactamente. Hace ese tipo de cosas, los rapta. Por eso, a los niños. Los rapta. ¿Y por qué digo, nene, vení? Los rapta y se los lleva al bosque durante algún tiempo. Los alimenta con miel silvestre y frutas, juega con ellos y al fin los suelta o lo deja arrendado en una liana. Pero los niños vuelven tontos e idiotas. Así se lo digo, sí. O sordomudos. Después se recuperan de un largo tiempo, porque dicen que cuando Yacyretá Teré, con muestra de afecto, besa al chico, se queda mudo y... así, como que... sí. ¿Qué? En los lugares... Sí, queda como... queda como epiléptico. Bueno, pero... Es más, dicen que Yacyretá Teré, obviamente lo que hace una lectura racional, es para explicar ¿qué? La epilepsia. Ajá. Dicen que cuando decían que ese mito explicaba la epilepsia. Cuando ¿Vieron que alguien que tiene epilepsia convulsiona de la nada? No, sí. Las epilepsias no hay personas que tienen ataques sistemáticos y hay personas que no. Bueno, se dice que el Yacyretá Teré era una forma de explicar las convulsiones, y otros, obviamente, que dicen que las madres tomaban el Yacyretá Teré para que los pibes no hagan ¿qué? ¿A qué sale el Yacyretá Teré? Para que dejen dormir la siesta, entonces tu mamá como Anita no la corre con la pantufla y la faja. Claro. Es así. A la vuelta tengo otro mito de Ecuador, porque si no le dan ¿me va a contar un mito de Ecuador? Sí, porque la Luján lo tiene cortito y si no leo. Le voy a leer el Piruruy. Bien. Entonces vamos a quedar para ver de qué se trata el Piruruy. El Piruruy. Vamos nomás. De pronunciar. Y de una nube va a salir, trotando un caballito azul. Toro tiki, toro tac, va trotando sin cesar. Toro tiki, toro tac, el caballito azul. Toro tiki, toro tac, va trotando sin cesar. Toro tiki, toro tac, el caballito azul.
los guambritos sienten que, si los guambritos sienten que sus ojos se quieren cerrar, sus ojos se quieren cerrar, es porque pronto llegará, es porque pronto llegará, trotando un caballito azul, trotando un caballito azul. Sobre su lomo viajarán a la tierra de los sueños, despacito trotará el caballito azul. Toro tiqui, toro tac, va trotando sin cesar. Toro tiqui, toro tac, el caballito azul. Seguimos en Los de Furia, el momento donde usted me cuenta que... Le voy a contar sobre la música que estamos escuchando. Sí. Como mi bloque de literatura, que voy a comenzar a desarrollar ahora y calculo que voy a continuar, voy a cerrar después del himno. Entonces le decimos a Luján que vamos al himno y después volvemos con literatura. Mi próximo bloque de literatura va a tener que ver con un repaso de la literatura de Ecuador. Bien, entonces lo que estamos escuchando, y sí, déjeme, empecé, usted no me escucha cuando yo hablo, entonces como voy a desarrollar la literatura de Ecuador, los dos temas musicales que acabamos de escuchar tienen que ver con la música ecuatoriana. En primer lugar escuchamos Vasija de Barro, que como comentamos cuando estuvimos en Ecuador, es considerado prácticamente el segundo himno de Ecuador. Y además es una canción que se ha transformado en una canción que ya forma parte del cancionero popular latinoamericano y ha sido grabado, entre otros, por ejemplo, por el señor Atahualpa Yupanqui. Bien, entonces escuchamos Vasija de Barro, hecha por diversos artistas, intérpretes varios de Ecuador, y recién escuchamos la canción Caballito Azul, que es como una especie de canción infantil o de cuna, una cosa así, en las voces, hermosas voces, las de Alex Alvear y Mariela Condo. Música de Ecuador. Y entonces, como yo voy a repasar de alguna manera lo que estuvimos charlando cuando hicimos el programa desde Ecuador, en el caso, para el caso particular de la literatura ecuatoriana, habíamos mencionado a un autor que es así, sucede algo bastante similar a lo que sucede en Paraguay, la literatura de Ecuador. En aquel momento habíamos hablado también de la generación decapitada, que eran estos escritores modernistas que habían fallecido todos concretamente como consecuencia del suicidio a edad muy temprana, muy jóvenes todos, por eso se habla de la generación decapitada, que produjeron su obra dentro del movimiento, digamos, de lo que fue el modernismo, el movimiento a nivel continental, digamos, latinoamericano. Recuerde que cada vez que hablamos de modernismo tenemos que pensar en la figura principal de este movimiento, que fue el señor Rubén Darío, el poeta nicaragüense, y también, bueno, por supuesto, José Martí, el cubano. Pero además de hablar de esta generación, que eran poetas, que había, yo no sé si usted se acuerda, pero había una particularidad en relación con los poemas que habían escrito los miembros de esta generación, que muchos de estos poemas habían sido musicalizados y pasaron a formar parte del repertorio musical más tradicional de la música ecuatoriana. Pero yo ahora le voy a recordar un nombre en particular, que es el autor sobre el que vamos a estar hablando cuando volvamos de escuchar el himno nacional argentino, es Jorge Icaza. Jorge Icaza, autor, entre otros, de la que fue su novela más famosa, que fue Huasipungo. No sé si se acuerdan. Sí, me acuerdo. Hablando de Icaza y de Huasipungo cuando estuvimos en Ecuador.
novela que podría enmarcarse dentro de lo que se conoce como la literatura indigenista, que esto también tiene que ver, por supuesto, con la composición étnica y todo lo que es la historia y la cultura de Ecuador. Por eso, cuando hablamos de literatura indigenista, hay autores ecuatorianos, como en el caso de Icaza, peruanos, como en el caso de José María Arguedas, Alcides Arguedas, el boliviano, Ciro Alegría, también peruano. Estos serían los autores más representativos de la novela indígena. Bien, si se quedan lo escuchamos después del himno, porque ahora nos ponemos de pie, porque viene el himno y el señor Luján y yo somos patriotas, sí, y nos debemos. Y nos vamos a arreglar el mate. Y nos vamos a arreglar el mate con el señor Canoso que está ahí. Bien, vamos. Comenzamos un nuevo día juntos.